Natalie. Wendy, Jaime, Mauricio, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente ayer tuvimos algunos percances en el tema de la tecnología, Así es. pero hoy agradezco la invitación nuevamente para poder informar de manera oportuna a todos los quienes nos escuchan a través de Radio I-99. Clarísimo, Natalie. La verdad es que situación complicada que vive el Ecuador en estos momentos y hay mucho temor y terror en la población. Es decir, ayer se vivieron momentos muy difíciles en varias ciudades del Ecuador. La pregunta es, la Asamblea Nacional, desde el punto de vimos ayer un pronunciamiento de Henry Kronfle que hablaban básicamente de estar todos unidos en una posición para no, o mejor dicho, para darle digamos, la salvedad, la forma de que los policías y los militares puedan ser salvados de un juicio. Lo estoy poniendo en palabras mucho más prácticas para la gente que nos está escuchando, pero más o menos eso es lo que se escuchó ayer en la Asamblea Nacional. ¿Qué más puede hacer la Asamblea desde este momento en donde se necesita unión de todos los ecuatorianos contra el enemigo común que se llama delincuencia o terrorismo? Sí, Jaime, nosotros ayer dimos el apoyo porque la unidad de todos es una decisión correcta en estos momentos. Necesitamos un apoyo integral, más que al presidente, a las fuerzas del orden, tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional, quienes están en este momento listas para combatir al crimen organizado, a los terroristas que se encuentran en las calles de nuestro país. Nosotros en esta tarde probablemente se va a mocionar un cambio del orden del día para poder tener una resolución que en la norma no va a estar, pero ya es una resolución que sale por parte del legislativo en respaldo precisamente a la declaratoria de conflicto armado interno que fue establecido la tarde de ayer en el decreto 111. Esta, digamos, posición del presidente de la República de llamar conflicto armado interno o guerra interna, que es lo que realmente uno comprende, ¿qué implicaciones jurídicas nos trae? Porque parece que la gente todavía no comprende bien el tema de lo que es conflicto interno armado y que está en manos de las Fuerzas Armadas tomar ciertas decisiones tácticas, aunque se respeten los derechos humanos, toda la cuestión, pero esto es mucho más profundo de lo que realmente se sabe. Es decir, en estos momentos hay, digamos, las decisiones tácticas están en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas del Orden. Quisiéramos saber o nos explica un poquito más qué significa esto para la ciudadanía. Sí, Jaime, ¿para qué sirve un Estado? Yo me preguntaría, o les preguntaría a ustedes, ¿para qué sirve el Estado si no es para proteger? Si un gobierno no toma medidas que a largo plazo van a tener resultados favorables para todos, que las necesitamos al corto plazo, no va a servir de nada. Ahora estas bandas precisamente están categorizadas, la narcopolítica que ya viene hace muchos años atrás, la estamos viendo cómo ha surgido, porque el crimen organizado, como ustedes saben, tiene tres estructuras: la estructura criminal, la estructura empresarial, la estructura política, que es la principal, y es ahí a donde se tiene que atacar el problema. No solo es en contra de Fito, Rasquiñas, JR o demás, sino también hay que ver cuáles son las cabezas, y la estructura empieza por la estructura política, que es de donde salen las instrucciones para poder realizar estos actos. Veamos o recordemos que semanas atrás se destapó el gran caso de Metástasis, donde muchos salieron al descubierto: políticos, abogados, medios de comunicación. Y no hay que perder de vista entonces que este origen de esta nueva ola de violencia se dio precisamente cuando la fiscal general del Estado tuvo la valentía de dar a conocer este entramado, que se evidenció que el sistema de justicia también ya estaba cooptado por el crimen organizado. Y es ahí a donde tenemos que ir a cortar las economías criminales, no solo al crimen organizado, sino las economías ilegales, que es de donde viene o donde nace toda esta crisis y este fenómeno que ahora nos tiene amenazados como ecuatorianos. Asambleísta, entiendo esa parte. El tema está en que, digamos, juzgar por terrorismo no es lo mismo que juzgar por delincuencia común. Es decir, un terrorista se aplican cierta normativa jurídica que es diferente a la delincuencia común de un asalto o de una tenencia de armas. ¿Cuáles son estas diferencias? Si usted las conoce, Natalie, quisiera que nos informe para que la población esté clara
en que este estado de guerra interna o conflicto interno significa claramente que hay ciertas posiciones de las Fuerzas Armadas que van a tomar control justamente contra digamos, los terroristas, no son los delincuentes comunes, es decir, no va a haber una legislación que se aplique bajo esos delitos, sino por terrorismo, que significa algunas diferencias en cuanto, y esa es la parte que quisiera que nos explique, por favor. Claro, esta parte se encuentra de esa manera para que pueda intervenir de manera inmediata las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Recordemos que tenemos una norma del uso progresivo de la fuerza, pero esto se aplica en el momento en que el policía o el uniformado aplica la fuerza letal cuando se ve amenazada su vida. Ante esto tiene que existir un protocolo. En el tema del terrorismo pues saldrá directamente cuando el policía o el militar en la calle vea que está delinquiendo un terrorista. Recordemos que a los terroristas hay que diferenciarlos de la delincuencia, ¿no? El terrorismo hay que empezar con el combatirlos y con aniquilarlos. Y a la delincuencia hay que procesarla. Esa sería una diferencia y también se aplica este tema del decreto porque no pueden salir y utilizar un arma de manera letal, porque sabemos que han existido casos como el de David Velastegui que han perdido su calidad de policías justamente por realizar su deber y por entrar en estos protocolos. Pero cuando ya se declara el tema de terrorismo, pueden salir y utilizar el armamento letal de manera inmediata. Es decir, Esperamos que no existan falsos positivos también para que no se encuentre ciudadanía perjudicada que sea afectada durante Natalie, estos combates. comprendo su temor, pero creo que en estos momentos la población entera pide a gritos que salgan con armas letales las Fuerzas Armadas y aniquilen a los terroristas. Esa es la posición de mucha gente. Por eso se lo pregunto. ¿Usted está de acuerdo con esa expresión de la Y Lo ciudadanía? que, lo que lo que le comenté, o sea, hay que combatirlas y hay que aniquilarlas. Ese es el proceso. Listo. Mauricio y Casa está con nosotros también. Tiene más preguntas para usted. Adelante, Mauricio, te escuchamos. Gracias, Jaime, qué gusto saludarte y también al asambleísta Natalia Murillo, asambleísta de Construye, con quien estamos hablando. Usted hace un rato le contestó a Jaime indicando de que se pretende hoy día tener una reunión en la Asamblea Nacional y que de ahí salga una resolución. ¿En qué consistiría esa resolución? ¿Cuál es el planteamiento, por favor? La resolución sería en respaldo a la declaración de conflicto armado interno que se propuso ayer en el decreto 111. Esa ¿Y hasta sería dónde la llegaría, hasta resolución con dónde un llegaría solo esa único orden y un solo punto, Mauricio. No existirían más puntos. Sería como respaldo a la decisión tomada por el presidente Noboa. ¿Cómo se puede articular lo que ayer el CAL de alguna forma también resolvió y que fue anunciado por el presidente de la Asamblea, el ingeniero Henry Kronfle, en el sentido de provocar o de indultar a aquellos miembros de las fuerzas del orden que en haciendo uso legítimo de la fuerza se podría dar ese indulto? Aquí la frase o la palabra correcta sería la amnistía, no el indulto, porque Ok, recordemos que el perfecto. indulto Indulto es solamente al presidente de la posterior cuando ya República. existe una sentencia, pero la amnistía es el perdón por lo cometido. Pues precisamente eso es lo que conversábamos hace un momento y les decía, estamos nosotros de acuerdo en que las Fuerzas Armadas salgan y se enfrenten con los terroristas y puedan utilizar el armamento letal siempre y cuando sea ¿Existe el en estas compromiso posiciones. de todos los bloques de la legislatura para poder amnistiar en caso de que se presenten esos casos puntuales y haya necesidad de hacerlo? Estamos en conversaciones, por eso todavía no les puedo afirmar que se va a realizar esta solicitud de la resolución, pero algunas bancadas como Construye, ADN, el Partido Social Cristiano, pues estamos de acuerdo en respaldar este tema de las amnistías. Si toda la clase política muestra su apoyo, Mauricio, se va a mostrar, se va a evidenciar una sociedad democrática. Se va a demostrar que estamos todos en un frente común en contra del terrorismo y de esta amenaza que ahora tenemos como Ecuador. Algo quizás abriéndonos un poco, pero que de alguna forma está ligado con todo lo que está pasando. Casualmente, el movimiento Construye hace 48 horas
presentó una propuesta de reformas legales que abarcaría las 10 de las primeras 11 preguntas que el Ejecutivo envió a la Corte Constitucional como propuesta para la consulta popular. Ustedes ya han socializado eso al interior de la Asamblea. ¿Tienen apoyo de ADN, del Partido Social Cristiano o de RC5 para empujar esas reformas y que sea más rápido y no incluirlas en un paquete que en total abarcarían 20 preguntas a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional si no se hace lo que ustedes están proponiendo? Sí, estamos en conversaciones y esperamos realmente que para estos temas que son de importancia, como es la extradición, como es la extinción de dominio, las reformas a la extinción de dominio, el tema de jueces y fiscal, como es el tema de jueces. Claro, claro, eso forma parte de las nuevas preguntas que se van a enviar, porque todavía no están de manera oficial, según información de la Corte Constitucional, no han recibido el proyecto de las nuevas preguntas que, según anunció el viceministro, ya habían sido entregadas. Pero, asambleísta, yo lo que le preguntaba era las propuestas que ustedes plantearon como reformas que abarcarían del primer paquete que envió el presidente de la República, 10 de las primeras preguntas estarían incluidas en ese paquete de reformas que ustedes estaban proponiendo para de esa manera agilitar la cosa y que el presidente no tenga que convocar a consulta popular por esas 11 primeras preguntas. A esas preguntas es que yo me refería. Sí, no estamos nosotros en conversaciones, precisamente justo esto era del tema de las Fuerzas Armadas, que deben ser empleadas de manera excepcional, porque hacerlo de manera ordinaria va a desviar la misión fundamental que tienen las Fuerzas Armadas, de igual manera que existen leyes que se pueden reformar, pero también lo importante es que a leyes fuertes no pueden ser que las aplicaciones sean flexibles. Hay que tener firmeza en las leyes y la aplicación también tiene que ser rígida, porque si no, no funciona. Por eso debemos tener un sistema fortalecido. Eso es lo que se requiere. Nosotros estamos conversando con las otras bancadas para poder tener el apoyo y que se puedan gestionar estas preguntas por el Parlamento, porque incluso en tiempos podríamos tenerlas en junio ya aprobadas en el legislativo y por vía consulta estarían en julio, a mediados de julio, agosto, inicios de agosto, recién saliendo para la consulta popular. Nosotros estamos conversando con las otras bancadas y esperamos tener el apoyo y para poderle ahorrar al país aproximadamente de 60 a 80 millones de dólares que costaría la consulta popular y hacerlo de manera inmediata en el legislativo. Una última consulta breve, le pido asambleísta para poder dar paso a Cabina o a Jaime si tiene otra inquietud. Ahora sí, del segundo paquete enviado por el presidente de la República, veo que concuerdan con algunos preceptos que ustedes como Construye ya habían hablado, el tema de la extradición, el tema de la extinción de dominio, pero asimismo también el Partido Social Cristiano en un manifiesto también exponía esas inquietudes. Entonces, me imagino que ya están hablando sobre ese segundo paquete también para poder expresar su apoyo de medida decidido como Asamblea Nacional. Así es, nosotros como Construye, yo le puedo hablar y garantizar como bancada Construye, no por las otras bancadas, nosotros recordarán que nosotros desde la campaña, nuestra propuesta era precisamente el tema de la extinción de dominio para el decomiso anticipado, el tema de la extradición para nacionales en casos de delincuencia organizada, lo de jueces y fiscales sin rostros. Pues nosotros todo eso hemos propuesto y el tema también del trabajo por horas, que incluso también fue acogido en esto. Nosotros, estas preguntas, en el caso de pasar y de ser aprobadas por la Corte Constitucional, pues nosotras lo apoyaríamos sin dudar. Ok, asambleísta Morillo, muchísimas gracias por haber contestado mis inquietudes. No sé si en cabina o Jaime tenga algunas otras. Sí, Mauricio, finalmente Natalie, a ver, déjenme tratar de comprender la posición de Construye con respecto a la consulta popular. Si bien es cierto, ustedes, las iniciales, no estaban, digamos, dentro de la aceptación de la bancada. Las nuevas preguntas podría ser que sí, pero no, entonces no vamos a gastar igual los 60 millones. Esperemos cuál va a ser la respuesta de la Corte Constitucional. Y en el caso de la Corte Constitucional tiene 20 días, pero Jaime, hay que tener en cuenta que estas nuevas preguntas que se anunciaron por parte del viceministro cuando fue a la Corte Constitucional y dijo que ya habían sido entregadas y la Corte el día de ayer desmintió este tema,
pues esperemos a que pasen igual los 20 días para poder saber si es que la Corte da paso o no da paso, a qué preguntas les manda a realizar los cambios y pues si no, hacerlo de manera inmediata vía Asamblea Nacional, porque esa es la propuesta que nosotros tenemos, poderlas reformar, pero para esto se necesita el respaldo de las otras bancadas y creo que es momento de unirnos como Ecuador y dejar a un lado las ideologías políticas y las banderas políticas y trabajar realmente por lo que el país necesita, que es la seguridad en este momento. Eso es un enunciado que muchos lo practican y lo dicen. Lamentablemente eso en la práctica no sucede. Cada cual tira para su molino. ¿Usted cree que hemos cambiado ya el rumbo y que ahora sí nos podemos unir por un solo propósito o no? Al menos en la coyuntura, en esta crisis que tenemos de inseguridad, hemos visto el respaldo de todas las bancadas y de todos los actores políticos, incluso los que han quedado fuera o los que quedaron fuera de las elecciones realizadas en octubre. Esperamos que así se mantenga, que así continúe, pero en este momento, en esta situación, en este tema que tiene el país, pues es evidente que todos estamos apoyando. Clarísimo, asambleísta. Le damos las gracias por haber estado con nosotros y esperar que en las próximas horas y días las cosas se tranquilicen, se apacigüe, que retorne la calma al Ecuador y que pues obviamente Dios nos proteja, mi querida asambleísta. Muchas Esperemos gracias. que así sea, Jaime, y yo estoy convencida de que el Ecuador va a mejorar. Estamos aún a tiempo. Gracias por la invitación. Bueno, Una a excelente usted. tarde a todos.